Buenos días, licenciado Fabián. Hoy le voy a exponer el tema que yo elegí, que es la filosofía romana. Primeramente hay que saber qué es la filosofía. Desde sus orígenes más remotos, la filosofía ha intentado dar una explicación de la existencia y una visión racional de la realidad. Por ello, se considera la filosofía como la primera ciencia o el primer conocimiento científico apartado de la magia. El origen de la palabra es griego, que significa literalmente amor a la sabiduría, que sería filos amor y sofía sabiduría. Sin embargo, hoy la definiríamos como método racional del conocimiento que congrega las diversas ramas del saber. A continuación le voy a dar el concepto de lo que significa qué es la filosofía romana. La filosofía romana, también llamada filosofía latina, es el pensamiento filosófico desarrollado en la antigua Roma con texto griego y latín. Pese a que está fuertemente influenciada por las escuelas filosóficas del periodo helenístico y el pensamiento de Aristóteles, Sócrates y Platón. La filosofía romana se diferencia de la filosofía griega porque dejó de lado la especulación y el pensamiento sobre aspectos metafísicos y se centró en lo eclesiástico y la vida práctica. Así, antepuso la filosofía política y ética, la epistemología y la lógica. Su pensamiento tendría una fuerte influencia en la Edad Media y en la filosofía posterior. La escuela dominante en el ámbito fue durante mucho tiempo el estoncio, si bien sus dos principales representantes fueron Panecio de Rodas y Posidani de Apamea. Suavizaron su doctrina alejándose de la rigidez fatalista y austera de la sota antigua, al identificar los logos estoicos en el mundo con la idea de Platón. El epicureísmo fue remotado en Roma por Lucrecio, quien recapitulará el pensamiento de Demócrito y Epicuro. En Cidemo, en el siglo I a.C., será el principal representante del escepticismo, y su doctrina va encaminada a atacar el dogma estoico. Ya en los dos primeros siglos de nuestra era, el platonismo fue la doctrina filosófica romana más importante. Al aunar elementos de otras corrientes, como el estoncio, las ideas de Platón, Aristóteles, autores como Numerio, Albionón, Plutarco, etc., entendieron que todo el orden del universo descendiera de un solo Dios y trascendente por medio de multiplicación. Surge en este momento el judaísmo y el gnosticismo, escuela cuyo fin era alcanzar los genodios, o sea, el conocimiento, mediante la contemplación directa de la divinidad. Plotonio era el fundador de la corriente neoplatónica, doctrina que pese a su origen místico, niega la necesidad de una revelación como condición indispensable para poder llegar al conocimiento. La filosofía romana tiene una enorme herencia griega. La influencia de la doctrina de Platón y Aristóteles se deja sentir especialmente en los dos primeros siglos de nuestra era, en una nueva corriente denominada platocismo. Pero aquí en la filosofía romana hay dos grandes eras. La época republicana fue el momento histórico en que la antigua Roma estuvo organizada bajo la República, lo que comprende en el periodo del 509 a.C., cuando el soberbio último rey de Roma fue expulsado, cuando inició el Imperio Romano, como el ascenso al poder de César Augusto. Una de las principales causas del pensamiento filosófico romano se debe a la élite romana, que traían sabios griegos para educar a sus hijos. Así el pensamiento griego fue permeando la cultura romana en casi todos sus aspectos. Emiliano congregó a los grandes pensadores de su tiempo, entre los cuales estaban Rodas, Cayo Lelio y Rufo, quienes buscaban hacer la cultura romana tan grande como la griega, pero sin renunciar a su forma de ellos expresar. Así Lucrecio publicó De Natural Rerum, buscando popularizar el epicureísmo en Roma.
aunque sin mucho éxito. Epicuro designa a la lógica con el nombre de canónina, en virtud de esta proporciona esta regla, canon, conforme a la cual se distingue lo verdadero de lo falso. Todas las percepciones de los sentidos son verdaderas, o sea, sensualismos. Cicerón fue uno de los primeros pensadores en criticar el epicureísmo, pues pensaba que Roma necesitaba un filósofo de la vida práctica y política. De esta forma formuló la ley natural, de la que derivó las leyes humanas. No obstante, señaló aquel que buscara ocupar un cargo político necesitaba conocer el pensamiento griego primeramente. El eclesiástico de Cicerón es el más importante de la filosofía romana, en el Marco Tulio. Cicerón está contribuido grandemente a la difusión de la ciencia y de la filosofía griega entre los romanos y ha creado la terminología latina filosófica. Las principales obras de Cicerón fueron De Natural Redum, De Finauvis Baburum, De Anticida y de Sectutet. Y ahora la segunda época, que es la época alto imperial. Fue el momento histórico en el que se fija la primera mitad del Imperio Romano, en donde éste logra su expansión y organiza como un principado. Augusto se hace emperador en esta época, hasta la dinastía de los Severos. En esta época se difundió el epicureísmo brevemente, y luego el estoncio a partir de Séneca, y luego de eso Epíteto publicó su manual, cuya influencia se extendía desde la Edad Media a la modernidad. Aquí haría una distinción entre aquello que está dentro de nuestra influencia y podemos pensar y cambiar, y lo que merece una inversión de tiempo por un carácter imprescindible. Finalmente, Marco Aurelio seguiría desarrollando el estoncio con sus meditaciones, indicando que el filósofo solo puede replegarse sobre sí. También apareció el eclesiasmo estoico. El eclesiasmo estoico enseñó una noble y severa moral. Lo representaron Séneca, Musovio, Rufo y Epícteto, célebre por su concepción estoica de la moral, y a quien Marco Aurelio admiraba enormemente. En la filosofía romana participaron grandes filósofos, pero los principales eran los siguientes. Primero salía Cicerón, ya antes explicado. Otro personaje importante, Lucrecio, Séneca, Clemente, Marco Aurelio, Rufo Musoico, Alcino, Sexto Empírico, Alejandro de Alfroris, Plotino, Porfirioro, Jámblico, Demasio, Beocio, Simplio de Cilicia y Juan Filopón. Estos son los principales filósofos que participaron en la filosofía romana, y esto es todo por lo que tengo que explicar de mi tema. Muchas gracias.